Muchísimas gracias, doctor Arrieta. A continuación, los invitamos a ver un breve video de Cisco. Working from home? You have access to the same groundbreaking AI your colleagues have at the office that automatically takes notes, captures action items, and provides real-time transcription and language translation. Bring everything together with an instant office designed to deliver high-fidelity collaboration while reducing video fatigue. Make distractions a thing of the past with automatic noise removal, speech enhancement, and background replacement, so the focus stays where it should be, on the meeting. Sometimes words aren't enough. Now the entire team can participate with nonverbal cues and polling. And modern cloud calling enables you to bring the office phone with you and answer on any device. WebEx makes it easy to maintain all aspects of the hybrid workplace in one place. Identify trends and pinpoint any challenges, no matter if employees are working from home or the office. Troubleshoot issues in real time. Monitor and set parameters remotely to make sure each device and space is optimized for their situation. And with the World Map View, get up-to-the-moment system health reports on everything. WebEx products are built with end-to-end encryption, so the only people accessing your essential data are the people who are meant to. So let's get to work. From home, the office, and everywhere in between, the world is your workplace, and it runs on WebEx. Ahora le damos paso al primer panel del día titulado Construcción de Confianza, en el cual participarán el doctor Percy Oyola, presidente de la Confederación General del Trabajo, el doctor Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, el doctor Luis Miguel Morantes, presidente de la Confederación de Trabajadores del País de Colombia, el doctor Diego Salazar, vicepresidente de Recursos Humanos y Sostenibilidad de la empresa Manuelita, el doctor Ítalo Cardona, director de la Oficina de la OIT de los Países Andinos, y el doctor Alberto Echavarría, vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la ANDI, quien será el moderador. Adelante, los invitados, los esperamos acá en el escenario y doctor Echavarría, bienvenido. Nada más placentero para la ANDI que tener siempre la interrelación amable, cordial, cercana con los presidentes de las centrales sindicales, con quienes vamos a discutir, al igual que con Ítalo Cardona y con el único representante con una visión típicamente empresarial, Diego, sobre un elemento fundante de un buen entendimiento social. Y ese factor tan elemental que es la confianza es tal vez de lo más complejo o difícil para mantener, para construir. Una sociedad se desarrolla precisamente sobre la base de que los distintos agentes de una sociedad, y específicamente, adelante Miguelito, es por aquí. Adelante. Decía que la manera de construir precisamente una sociedad, su devenir y su progreso, se hace a través del entendimiento de distintos tipos de visiones, intereses, propósitos, pero especialmente en el mundo de las relaciones laborales, en donde nosotros estamos aquí, hay que verlo en una doble perspectiva. Una perspectiva, llamémoslo así,
utilizando términos económicos, microeconómicos, es decir, el papel particular que vive una empresa o un grupo de empresas, y otra, la manera como una nación se identifica en propósitos, la construcción macroeconómica, vuelvo al concepto, de indicadores que generen referencias con las cuales haya niveles de expectativa en la satisfacción de necesidades, básicas o no. Y es ahí, en ese segundo elemento donde el mundo de las relaciones colectivas que se aplican en lo micro, pero también en lo macro, es parte de lo que una sociedad requiere. Y yo empezaría por plantear un elemento, digamos, central, haciéndole una pregunta a cada uno de los panelistas de 1 minuto en relación con ese concepto, la confianza. ¿Cómo ven que está la confianza en nuestra sociedad o en nuestras relaciones particulares individuales? Y precisamente quiero empezar, no propiamente en un orden, si no quieren, como ellos estiman, pero le quiero hacer un honor, dándole la palabra inicialmente a Miguel Morantes, porque es quien de alguna manera, por muchos años, ha estado en esta construcción de confianza y de entendimiento social. Adelante, Miguel. Bueno, muchas gracias, doctor Alberto. Honor que me hace. Gracias. Sobre el tema de la confianza, hemos hablado mucho sobre este mismo tema hace también, bueno, por allá 25 años, como fuerza, ¿no? Pues siempre hemos hablado de eso, pero como con bastante fuerza a principio de siglo, inclusive impulsados por Suecia, con NIR, que es el sector de los empleadores, y con las organizaciones sindicales, y TSO. Fue importante ese trabajo y avanzamos bastante, especialmente en la construcción de confianza. Pero vino algo como nos ocurre aquí en nuestro país, un no sé qué, y de pronto aparecimos nuevamente con fallas en la confianza respecto a la negociación. Hoy día no es que estemos tan mal, pero no estamos bien, hay grandes fallas en la confianza, sobre todo en la negociación colectiva, hay algunos sectores, algunos empleadores que no actúan, como dice la OIT, de buena fe en la negociación y tratan de ponerles zancadillas a esto. Ahí existen, obviamente, hay algunos empleadores que son correctos en todo su accionar y con ellos se ha podido negociar perfectamente y tenemos excelentes negociaciones colectivas. Es decir, hay una cuestión por resolver que quizás es mayoritaria, pero yo creo que los más poquitos, pero tan efectivos, deben ayudarnos a que esa construcción de confianza sea un hecho en Colombia. La necesitamos, sobre todo en los tiempos que hoy día vivimos. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Sigo en orden como quieran. Tal vez le pediría a Ítalo que, para no dar simplemente el paso a las centrales, que nos dé una visión desde un planteamiento que podríamos denominar neutral, si cabe el término. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Más que hacer una referencia a lo que yo pueda evaluar lo que está pasando, si uno revisa las recientes encuestas de América Latina que han hecho sobre los diferentes aspectos y sobre todo centrado en el ejercicio de la democracia, realmente hay un deterioro bastante grande respecto de la confianza que la población en general tiene en sus instituciones, en general en todas las instituciones, incluyendo, por supuesto, las organizaciones sindicales, los gremios empresariales, o sea, todo lo que representa de alguna manera un conducto regular
para poder avanzar en la construcción de la democracia. Yo creo que es un reto muy importante y coincido con Miguel, es un tema que ha sido recurrente, un tema que ha venido abordándose de diferentes maneras, pero creo que es un llamado, ese resultado de la evaluación es un llamado para que efectivamente podamos reforzar y podamos hacer las correcciones necesarias que nos permita de nuevo fortalecer estas instituciones, las instituciones de la vida democrática de un país, para que las personas puedan encontrar a través de ellas no solamente unos conductos de expresión, sino que unos conductos de mejora de sus condiciones de vida, por supuesto, del reconocimiento de derechos y, por supuesto, también del fortalecimiento productivo de las empresas. Sí, muchísimas gracias por darnos ese planteamiento mucho más amplio. Es algo de lo que vamos a profundizar más adelante. La credibilidad en las instituciones y la credibilidad en ellas como sustento para la democracia. Y todos aquí seguramente coincidimos en que es en un espacio democrático donde las libertades, y particularmente en el ámbito del trabajo, la libertad de asociación, la libertad de expresión, se vuelven elementos fundantes. Pues no sé, ¿quién quiere continuar en este punto? Percy. Buenos días, muchas gracias. Bueno, siempre el tema de la confianza ha sido un tema recurrente en el tema del diálogo social, tanto a nivel bipartito como tripartito. Colombia es un caso de estudio, inclusive hay un manual de confianza que hizo la OIT y lo hizo aquí en Colombia y lo hizo trabajando con quienes estamos aquí, o sea, con los actores del tripartismo, porque esa desconfianza en los escenarios de diálogo social, pues nos ha dado al traste con la posibilidad de obtener mejores resultados y de alguna manera eso se refleja en la existencia de una comisión de concertación de políticas salariales y laborales, donde lo más frecuente históricamente ha sido el desencuentro y no la posibilidad de construir acuerdos. Así de que sigue siendo un tema fundamental y creería que este tipo de escenarios, de podernos encontrar aquí los abogados del sector empresarial y los trabajadores, puede contribuir en parte a eso. Yo celebro que la ANDI, por ejemplo, plantee premios a la inclusión en el sector empresarial, pero llamaría la atención en que la inclusión debe partir de la base de algo tan importante como aceptar que ese 97% de empresas donde los sindicatos son minoritarios, ¿por qué razón son minoritarios? En muchos escenarios, y es lo que hemos comprobado nosotros, existe una postura del empleador por evitar el crecimiento del sindicato y por discriminar a los dirigentes sindicales. Entonces yo creo que así como tenemos un espacio como este o los espacios tripartitos donde dialogamos con frecuencia y mantenemos un buen relacionamiento, ojalá lo pudiéramos llevar allá abajo al nivel de cada una de las empresas. Gracias. Gracias, Percy. A Diego Salazar no lo quiero dejar de último, a no ser que Francisco quiera y usted de pronto recoja en una relación de visión general. Diego Salazar de Manuelita, no lo había presentado y probablemente a los presidentes de las centrales por los medios ustedes los ven más. A Ítalo ya había tenido la presentación, pero Diego Salazar de la organización Manuelita, pues le damos esta bienvenida. Adelante, Diego. Muchas gracias, doctor Alberto, muchas gracias a ti y a la doctora Juliana por invitarme. Para mí es todo un privilegio estar aquí al frente de todos ustedes y obviamente con mis compañeros de panel. Yo quisiera agregar, digamos, una perspectiva complementaria a la opinión que ustedes han compartido,
Y para entender el fenómeno de la confianza, quisiera referirme a la desconfianza o a la falta de confianza. Esta, digamos, por lo general surge a partir de la incertidumbre o del miedo. Cuando uno dice, yo tengo desconfianza o hay falta de confianza en una persona, por lo general esta surge del miedo a que esa persona me falle. Cuando extrapolamos ese concepto de confianza de lo personal a lo institucional, pues no es otra cosa que el temor o la falta de confianza en las capacidades de una institución para cumplir con su propósito, para cumplir con su misión. Se habla mucho de crisis de confianza y esto me lleva a referirme que la crisis de confianza en las instituciones está relacionada directamente con una crisis de liderazgo. ¿Qué son las instituciones? No son otra cosa que el conjunto de las personas que las conforman. Por tanto, la crisis de la confianza está relacionada con la incapacidad de los líderes para conducir las instituciones de la manera en que deben hacerla. Ahora bien, basándome, digamos, en ese concepto, yo creo que en Colombia hay que insistir y desde el sector empresarial yo creo que hacemos un papel importante en esa materia, porque cuando vemos de hecho las encuestas que estudian o los estudios que hacen con relación a la confianza, las empresas, si no son la más, están dentro de las instituciones que más confianza y credibilidad generan. Por tanto, creo que desde las empresas hacemos un papel importante en la instalación de capacidades de liderazgo y estamos llamadas desde ese liderazgo empresarial, contribuir en la construcción, como lo decía Percy, de escenarios de diálogo social. ¿Cómo se construye confianza? Con la conexión. Es decir, es imposible construir confianza con encuentros no frecuentes. Es decir, hay que dialogar, hay que conectarse, hay que entenderse y para eso hay que sentarse a conversar. Entonces, plenamente alineado o comparto la posición de Percy en donde hay que encontrar más elementos y más, digamos, espacios donde nos sentemos a dialogar apalancándonos en el liderazgo empresarial. Gracias, Diego. Enfatizas mucho en un elemento relevante que es el diálogo social, elemento también fundante en el marco de lo que la OIT siempre pregona. Francisco, no por último, no son menos importantes y muchas veces se dice que siempre me dejan de último. La representatividad de los trabajadores concretamente se plantea más desde la CUT que de las otras centrales y eso de por sí genera ya una pregunta de confianza entre las centrales. Entonces, yo ahora quiero entrar un poquito en ese elemento entre ustedes mismos, porque es igualmente un referente súper importante para nosotros, en la confianza que tengamos como empresarios o en la confianza que pueda tener el gobierno u otras instituciones en relación con la comunicación con las centrales. Entonces, te quiero dar también igualmente ese espacio con un abrebocas mayor para que puedas plantear tus ideas. Adelante. Gracias, doctor. A todos y a todas, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Creo que este tipo de espacios deberían ser más recurrentes y no solamente a este nivel, sino también por niveles sectoriales de las empresas y las organizaciones sindicales. Y quiero decir, no solamente debemos de reunirnos cuando vamos a negociar pliegos de peticiones o el salario mínimo. El tema de la confianza o la desconfianza que cada vez es más acentuado en la sociedad hacia las organizaciones tienen que ver con que las organizaciones no cumplen las funciones para las que están asignadas, abusan del poder, en términos generales podemos decir eso. ¿Por qué la gente no cree en el Congreso? El Congreso hace más discusiones que el legislar.
acabamos de ver, la anterior intervención, no ha resuelto el tema del Estatuto del Trabajo, le ha sacado el quite a la discusión del aborto y entonces es la Corte de la Constitucional la que tiene que definir. Para poner dos ejemplos sencillos. Y en el abuso, recuerden ustedes que un señor por allá dijo hace unos años que el salario no le alcanzaba ni para tanquear la gasolina, echarle la gasolina a la camioneta. ¿Por qué los ciudadanos no creen en los gobiernos? Los gobiernos incumplen recurrentemente los acuerdos. Aquí hay un acuerdo que hicimos con el gobierno hace unos años frente al tema de pensiones, no lo ha cumplido. Este gobierno tampoco cumple el acuerdo de paz. Este gobierno no ha podido solucionar el problema del hambre, que cada vez aumenta más. ¿Por qué la gente no puede creer, digamos, en algunos empresarios? Porque es evidente que hay empresarios que no les gusta el diálogo y la negociación colectiva. La OIT y la OCDE me recomiendan recurrentemente diálogo social y negociación colectiva. Y hay empresarios que no les gusta, hay empresarios que detestan a los sindicatos. En la anterior conferencia vimos que de las convenciones colectivas son beneficiarios 532.000 trabajadores, de cerca de 24.500.000 que es la población económicamente activa. Tampoco. Y más adelante hablaremos, hay más pactos colectivos y más contratos sindicales que negociación colectiva. Eso debe llamar la atención sobre la confianza. Y alguna gente no cree en los sindicatos, por supuesto, tampoco somos la excepción. Es posible que la gente no crea en los sindicatos porque en Colombia ha habido una actitud desde el establecimiento profundamente antidemocrática de considerar que los sindicatos somos los enemigos de la sociedad y de los empresarios, cosa que por supuesto no es cierta. Y entonces se estimula esa idea y bueno, eso cala en la población. Entonces, el mejor mecanismo para que aumente la confianza es el diálogo, para el caso de los actores sociales que estamos aquí reunidos, el diálogo y la negociación colectiva fructífera, sincera y que se cumplan los acuerdos. Eso ayudaría en este escenario tan complejo que estamos viviendo hoy en Colombia. Gracias, Francisco. Hiciste una referencia a distintos ejes temáticos sobre los cuales pudiéramos profundizar mucho en distintos de ellos, pero ha salido transversal un elemento y es un diálogo social y otra vez a través de la negociación colectiva como eje sustentado precisamente por las centrales. Pero muchas veces ustedes plantean ese diálogo social con un calificativo, el diálogo social útil. Un elemento de la confianza está en un diálogo social que produzca resultados, o sea, lo podríamos entender como eso. En la pretensión, generalmente, que tienen las centrales de una adquisición de nuevos elementos con que tener beneficios o ganancias. Y eso de por sí implica ya en ese diálogo concesiones. ¿Qué tanto en un diálogo social útil se está dispuesto a igualmente conceder por parte de un sindicato o una central sindical? Y ahí empiezo con Percy. ¿Cuál es su visión? Yo creo que la apuesta puede ser muy alta en perspectiva de ese diálogo social útil. Es decir, hay que… Diego hablaba ahora del tema de los miedos. Entonces uno dice, ¿apuesto o no apuesto? La CGT apuesta, pero entonces siempre lo que tenemos que evitar es seguir acumulando frustraciones. Es decir, uno apuesta, hace el acuerdo. Ahora rato hacía mención Francisco, la CGT y la CTC en una
reunión de concertación apostó, hizo un acuerdo con el gobierno. La CUT no estuvo de acuerdo, pero mayoritariamente se acordó resolver lo mismo que tuvimos que discutir ahora el 14 de noviembre de diciembre del año pasado, relacionado con que el gobierno pueda reducir los aportes del 12 al 4% para los pensionados. Entonces, claro, eso fue en un gobierno anterior, pero además tiene que ver con eso, es que más allá de cuál es el gobierno de turno, la institucionalidad debe ser garante de que las cosas se cumplan. Entonces, podemos seguir apostando y lo apostamos porque se ha vuelto costumbre también hablar de diálogo por dialogar. Y entonces me acuerdo de un programa de radio que se llamaba Hablar por Hablar. Y entonces la gente votaba corriente toda la noche, pero al final no pasa nada. Entonces, la idea es que podamos sentarnos a plantear nuestros diferentes puntos de vista y podamos sacar algo de eso. Si vamos construyendo, indudablemente, poco a poco seguramente vamos a poder superar este tema. Miguel, sobre lo mismo, el diálogo social útil. Excelente eso, el tema del diálogo social útil, productivo. En alguna oportunidad tuvimos que reñir con el Ministerio de Trabajo en un informe que presentó ante la OIT, porque cuando tenía que hablar, estaba en la OIT el tema del diálogo social y había que llevar un informe positivo allí. Aquí no había ocurrido nada con el diálogo social. Entonces el Ministerio, para hacerlo, manifestó lo siguiente: se han hecho 186 reuniones de diálogo, con así, bueno, una cantidad de cosas, y se han hecho 30 y algo de la Comisión Permanente de Concertación en los últimos 2 años. Citaban cada semana, pero únicamente se citaba, se hablaba, se tomaba tinto, pero no había ninguna utilidad en ese diálogo, ninguna. Y ahí nosotros manifestamos que ese diálogo social de contar reuniones no podía ser, no tenía lógica. Contar cuántas reuniones hubo para decir que sí hubo diálogo, sin ningún resultado las tantas reuniones que allá mencionaron. Entonces vino a reflexionarse sobre que se debe dialogar, pues menos oportunidades, menos veces pueden ser, pero que haya utilidad en la reunión y que de verdad, cuando se plantee un tema, sea para resolverlo, que haya voluntad política de las partes a resolverlo. Bueno, no como lo quiere uno, pero que haya alguna propuesta, que haya algo que avance. Esa es la forma del diálogo útil y productivo. Y ese es al que nosotros le apostamos. Queremos que sea así. Y obviamente para eso necesitamos todos estos otros ingredientes que aquí se han propuesto, como es lo de la confianza. Buscar que por medio de todo esto tengamos en mente que cuando nos reunimos a dialogar es para sacarle algo útil. Aquí estamos dialogando, trabajadores, empleadores, abogados de los empleadores, y obviamente están ustedes escuchándolo. Y nos parece que este es un buen ejemplo de diálogo social útil. Tenemos que sacar alguna utilidad de este panel y eso es lo que aquí propongo. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Ítalo, normalmente en el marco de OIT, las características de América Latina, digamos, difieren en su forma de construcción del relacionamiento hacia una mejor confianza de otras latitudes del mundo. Y particularmente eso termina expresándose en las reclamaciones ante los órganos de control de la OIT. América Latina, por ejemplo, en el Comité de Libertad Sindical, tiene más del 60% de las reclamaciones de
que llegan a ese órgano de control. Se habla más de una línea de confrontación que de concertación. O sea, diferencias que ocurren en el mundo de las relaciones de trabajo o diferencias que ocurren en el mundo de las relaciones colectivas, pues tienen canal de expresión a través de las instituciones para resolver los conflictos en el orden nacional. Sin embargo, están estas consideraciones en el marco internacional también para atenderlas, no necesariamente tienen que agotarse en el marco nacional. ¿Cuál es, desde la perspectiva de ser tú un dirigente de la OIT de esta región del mundo, en relación con los mensajes que como OIT pudiera uno plantear para Colombia, específicamente en donde estamos? Gracias. Digo, no es una intervención fácil en el tema de una reflexión que se ha hecho, una reflexión que se ha hecho y una conversación que he tenido con ustedes y que me han permitido conocer y participar y saber cómo poder contribuir en esta línea de generar confianza. Efectivamente, más allá del uso del derecho o el uso del recurrir a las instancias internacionales que existen, que por supuesto es algo que uno no puede negar ni por supuesto poner ningún contrapié frente a ese ejercicio. Ahora, yo creo que si uno quisiera avanzar, yo creo que ustedes han avanzado en muchos acuerdos, o sea, no es que no se reconozca o no es que yo estaría lejos de reconocer los acuerdos que se han llevado a cabo por parte del país, el reciente acuerdo del salario mínimo, el acuerdo de la negociación colectiva del sector público u otros acuerdos que han llevado a nivel de empresas, pero que efectivamente creo que cada vez tenemos la conciencia de que es necesario avanzar más y fortalecer más. El tema es cómo hacerlo, el tema es cómo llevarlo a cabo. Yo creo que hay como 3 elementos que la OIT ha señalado en sus diferentes estudios, documentos, no solamente para Colombia, hay como 3 elementos. El primer elemento, y creo que se mencionó ya acá, es el tema de una negociación efectivamente de buena fe. Y una negociación de buena fe es que efectivamente haya una voluntad política de acercarse o una voluntad de, sí, política no solamente me refiero al Estado, una voluntad de llegar a negociar y efectivamente llegar a negociar con el objeto de tener un acuerdo, de salir, como decía Miguel, con algo que efectivamente nos puede ayudar a contribuir a avanzar. Está claro que ese ejercicio o esa voluntad de negociar tiene que venir acompañada también de la capacidad para negociar. No es que tengamos una capacidad innata para negociar, tenemos que aprender a negociar y tenemos que acercarnos a negociar con esas características, con esas competencias que nos permita poder avanzar y poder construir. Un segundo elemento creo que también hay que reconocer que son las condiciones externas que permiten que este diálogo avance, que estos acuerdos se avancen. Y la OIT ha insistido y sabemos los documentos que efectivamente estamos hablando de el ejercicio efectivamente de contar con organizaciones de trabajadores y empleadores fortalecidas que puedan, por supuesto, tener esta libertad de expresarse, que tengan la libertad de reunirse, que tengan el acceso a la misma información que nos permita llegar a la mesa y poder contribuir a seguir adelante. Y un tercer elemento, y aquí creo que todos lo han dicho directamente, es la certeza que lo acordado se va a cumplir. Que efectivamente que lo que se firma en el acuerdo no sea un tema para ni dilatar, ni ganar, ni levantarnos de la mesa, sino que sea un acuerdo que permita efectivamente que se vean los resultados, que se vean los cambios, las mejoras, que se tenga la confianza que yo me voy a sentar con la otra persona, con la otra organización y va a cumplir lo que está puesto, lo que está dicho, lo que está firmado. Yo creo que esos son como, por ser así muy puntual, 3 elementos que pueden llevarnos a fortalecer este diálogo, a encontrar estos resultados y que los acuerdos que se llevan con las instancias nacionales que existen, como SETCOID, por ejemplo, que los acuerdos que se llegan se puedan cumplir, se puedan poner en marcha y a partir de ello creo que efectivamente no solo el diálogo va a ser fortalecido, sino que las instituciones que participan en el diálogo también van a hacerlo. Gracias, Ítalo. Precisamente mencionas una institución que en el marco de OIT se ha impulsado en Colombia, que es la Comisión Especial de Tratamientos de Conflictos de Quejas que pueden llegar o están en la OIT. Y en eso, Francisco, quisiera, recogiendo también sobre el concepto del diálogo social útil, sobre la concesión que uno debe hacer en el marco de estar negociando, esa institución, SETCOID,
La CUT en su momento, por particularidades de ciertos casos, ha dicho no creo en la participación de SEDCOIT. Es un tema de desconfianza, del tema central que estamos aquí hablando. ¿Cómo crees tú que uno puede afianzar instituciones de naturaleza como SEDCOIT o como las subcomisiones departamentales de concertación en donde pueden atender reclamaciones particulares sobre conflictos que se puedan suscitar en el marco departamental o incluso en el marco nacional a través de la Comisión de Concertación? ¿Cómo crees tú que pudiera uno afianzar esa relación de confianza institucional? Sobre el tema del diálogo social útil, que es un calificativo que le hemos puesto, quisiera decir algo antes de pasar al tema del SEDCOIT y de las comisiones regionales de concertación. Cuando hablamos del diálogo social útil es que el diálogo debe contribuir a solucionar algunos de los problemas que hay en el país. Entonces, dice la OCDE en su reciente informe que Colombia es el país más desigual en la distribución del ingreso. Bueno, la negociación colectiva tiene que servir para disminuir esa desigualdad. El índice Gini de Colombia el 56 punto, el punto 56, altísimo. El gobierno no ha entendido el tema del diálogo social útil, es lamentable. El estallido social que hubo el año pasado tiene que ver con la ausencia de diálogo social y de diálogo social útil. Y creo que la ANDI y los empresarios deberían discutir seriamente que esas causas del estallido social, que es por falta de diálogo social útil, continúan latentes. Y esto, si no hay arreglo a los problemas del hambre, aquí van a persistir las movilizaciones por ausencia de diálogo social útil. 21 millones de pobres, aumentaron el año pasado 3.6 millones de pobres, pese al crecimiento económico. O sea, el crecimiento económico no se irrigó a los pobres. En esta ciudad, el 70% de las personas se acuesta sin la tercera comida. Y esta ciudad lo pretenden mostrar como ejemplo de desarrollo. De pronto de crecimiento económico, pero desarrollo no. Entonces, el diálogo social tiene que contribuir a solucionar algunos de los problemas que hay. No estamos diciendo todos, no, algunos de los problemas que hay. También hay otra recomendación de la OCDE que sería buena que la discutiéramos. Dice la OCDE que debe haber negociación colectiva por sector. Si hubiera negociación económica por sector, se acabaría la multiafiliación y se acabaría la explosión de sindicatos que hay, que no les interesa ni a ustedes ni a nosotros. Entonces, diálogo con algunos resultados. Y en el tema del SEDCOIT, eso fue un invento que se hizo en Colombia, eso no existe en ninguna parte del mundo, eso lo inventamos aquí. Como un mecanismo de evitar que todos los conflictos laborales se fueran a la OIT. Pero hemos encontrado que algunos empresarios van al SEDCOIT, hacen el acuerdo y incumplen después. Creo que ese no es el mejor ejemplo que se le puede dar ni a los trabajadores, ni a la ANDI, ni al gobierno, ni a nadie. Yo creo que los acuerdos son para cumplirlos. Creo que nos da una mala señal para todos, no para el movimiento sindical, para ustedes también. Que empresarios vayan al SEDCOIT, hagan los acuerdos y no los cumplan. No, ese es un pésimo mensaje y creo que todos debemos de capacitar sobre ese tema. Y por supuesto que las comisiones sectoriales de concertación, o departamentales, deben de tener más dientes. Primero, deben depender de la Comisión Nacional de Concertación, porque es que cada comisión departamental va por su carril, cada una se inventa cualquier cosa. Creo que debería haber unos niveles de centralización que dependieran de la Comisión Nacional de Concertación y que hubiera una agenda que pudiera plantear la Comisión Nacional de Concertación, porque los problemas laborales son iguales en todo el país, más los problemas que haya, por supuesto, en cada región. Creo que eso debería funcionar de esa manera y nos evitaríamos muchos conflictos laborales.
porque lamentablemente algunas comisiones departamentales de concertación son para ir a tomar tinto. También digámoslo así, con tranquilidad. Ya van y toman tinto y comen galletas y hablan de todo y nunca resuelven nada. Creo que eso también es un mal ejemplo para la sociedad, para los trabajadores, para ustedes, para todo el mundo, que las comisiones de concertación departamentales no asuman el rol que tienen, el protagonismo que tienen, sino que se hayan convertido algunas en una subcomisión o una comisión de relaciones sociales. Gracias, Francisco. Diego, en esta ronda te tocó recoger al final, pero yo quisiera precisamente de algo que Francisco acaba de mencionar sobre la posibilidad de tener negociaciones sectoriales, que es un tema que la CUT ha planteado de tiempo atrás, tratar de recoger algún tipo de lineamiento de lo que en el Valle del Cauca, donde ustedes están, ha tenido relacionamiento, comunicación con las distintas centrales sindicales para lograr buenos entendimientos. Si bien el sector bananero, llamémoslo así, aquí están representantes de dicho sector, tienen un modelo que crearon de entendimiento para lograr unas formas, digamos, de acercamiento a lo que podríamos denominar un diálogo sectorial. En el Valle del Cauca también hay unas maneras. ¿Por qué no nos explicas un poco en esa relación de la construcción de confianza que se ha ido haciendo, la manera de tener un proceso identificado en asuntos comunes que trascienden el propósito de la empresa? Por favor. Gracias, Alberto. Quiero empezar respondiendo esta pregunta diciendo que es muy importante que el diálogo entre empresas y sus trabajadores trascienda al acto de pedir y otorgar. Es decir, muchos de los diálogos y en muchas compañías se limita la conversación con los sindicatos al proceso de negociación colectiva, alrededor de pedir mucho y otorgar poco. O sea, hay que evolucionar ese diálogo hacia un concepto que yo diría tiene que involucrar el tema de sostenibilidad. Es decir, los sindicatos son un actor muy importante en el devenir de las compañías y pueden jugar un papel muy importante en la solución de problemáticas. Para poner el ejemplo que me invitas a exponer en el Valle del Cauca, el Valle del Cauca, específicamente el sector azucarero, es un ejemplo de instalación de un diálogo más allá de la negociación colectiva. Hay una actividad gremial fuerte, a través de Azocaña se mantiene un diálogo fluido con los líderes sindicales de los principales sindicatos que afilian a los trabajadores del sector. Se habla muchísimo más allá de la negociación colectiva, se habla de la importancia de proteger el empleo, se habla de la importancia de generar condiciones de seguridad para las operaciones, de condiciones de seguridad para el trabajo, se habla de la importancia y el papel que juegan los sindicatos en las problemáticas de comunidades de influencia directa. Es decir, ese es un diálogo permanente que se tiene en el sector azucarero y en el cual los sindicatos juegan un papel importante y asumen posiciones importantes en defensa del sector. Ahora bien, cuando traemos, digamos, esto al ejemplo de una empresa en particular, por ejemplo en el Valle del Cauca, nuestros trabajadores hacen parte de las comunidades de influencia. Manuelita, por ejemplo, identifica sus comunidades de influencia directa, mide líneas base en donde establece qué deficiencias hay en materia, por ejemplo, de vivienda de calidad, de acceso a la educación,
de acceso a los sistemas de salud, de ingresos promedio de las familias, y a partir de esa medición se hacen escogencias, es decir, uno como compañía tiene que aceptar que no todo lo puede resolver, hay que escoger y renunciar a otras cosas. Y en esa discusión del mejoramiento y el desarrollo de y generación de bienestar de comunidades de influencia directa, los sindicatos juegan un papel importante. Nosotros, por ejemplo, en Manuelita Azúcar, que es una de nuestras principales unidades de negocio, el sindicato mayoritario que está afiliado a la CTC juega un papel importante en la construcción de emprendimientos para esposas de los trabajadores que hacen y a las cuales se les compra un porcentaje importante de la dotación que compra el ingenio. Entonces, eso eleva el diálogo a otros asuntos más allá del pedir y otorgar. Entonces, ese es un ejemplo micro, en el caso de Manuelita, de cómo con el sindicato se construyen soluciones a problemáticas de las comunidades y cómo desde el sector, específicamente desde Azocaña, se involucra y se construye un diálogo alrededor de la defensa del sector, de la protección del empleo y de la protección del clúster general de azúcar como generación de desarrollo para la región. Gracias, Diego, por esa forma ilustrativa de hacer entender un concepto que puede, a través de lo que hoy hacen, entenderse también con un sentido más integrativo desde el ámbito, ¿no?, específicamente de lo que es el impacto en una región. Ítalo, en el marco de la OIT, normalmente se habla de las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores para construir procesos de consulta a nivel nacional de cara a resolver las situaciones que afrontan y la manera de observar los lineamientos internacionales derivados de principios, de convenios, recomendaciones, etc. Para el marco específico colombiano, la idea de la multiafiliación, y estaba planteado ahora en la presentación de Ana Rieta, en la identificación que encontramos, la multiafiliación es un elemento que genera falta de confianza. Genera falta de confianza entre los propios trabajadores cuando organizan múltiples sindicatos en que no se confían los unos con los otros, o falta de confianza en una unidad de propósito para una negociación con el empleador. Y por eso el empleador no sabe finalmente, en esa pérdida de confianza, con quién logra una propuesta de identificación. La manera de entender las organizaciones más representativas para tu visión como funcionario de OIT, ¿cuál pudiera ser en una recomendación para Colombia? Quizás yo creo que hay que hacer un conjunto de reflexiones alrededor de esa pregunta. Yo he escuchado igual a los presidentes de las centrales o a otros dirigentes sindicales hablar sobre las razones de la multiafiliación. Francisco ya se refirió efectivamente un poco, si quieres, la visión que se tiene sobre el impacto que se tiene en las empresas, pero el impacto que también se tiene dentro del movimiento sindical. Y yo creo que corresponde más a ellos hacer una valoración sobre esos temas internos más que a mí. Lo que sí creo es cómo se pueden generar aquellas condiciones para hacer un fortalecimiento de una organización sindical que permita efectivamente también generar una certidumbre para las organizaciones de empleadores o para las empresas. Porque efectivamente dentro de esta visión y la visión que siempre ha planteado OIT, es una visión que en cuanto tengamos unos actores mejor identificados y unos actores mucho más fuertes de lado y lado, permite construir esa negociación, permite construir ese acuerdo y permite generar certidumbre hacia el futuro. También Francisco hablaba sobre el tema de la negociación por rama de actividad, por ejemplo, que sé que es un debate en el país y ya sabemos que efectivamente lo que los órganos de control de la OIT han dicho al respecto. No quiero insistir en ello, pero sí tal vez insistir en la importancia que genera la creación de unos escenarios si se quiere, de paz laboral
alrededor o como consecuencia de unos acuerdos, de una negociación colectiva que se cumple y que se pone en marcha. Miguel mencionó, por ejemplo, mencionó ejemplos de asistencia que se han tenido, donde ustedes han participado, empleadores y trabajadores, con Suecia, con Noruega, etcétera, en donde hemos participado a veces como invitados, y el mensaje fundamental es cómo contribuir a través del diálogo, a través de una negociación con buena voluntad, con las condiciones necesarias y cumpliendo lo que se firma, cumpliendo lo que se acuerda, efectivamente tener este espacio en donde tenemos una certidumbre, o tienen una certidumbre de lado y lado, organizaciones sindicales y empleadores, sobre cómo va a transcurrir la implementación de esos acuerdos, con la confianza que se van a cumplir, y no es que no hayan problemas, pero también creando instituciones o creando figuras que permitan negociar o resolver las diferencias. Yo creo que es eso, es la orientación de un diálogo útil entre ustedes, que son para la OIT quienes son las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores, es decir, la ANDI, la CTC, la CUT y la CGT, la posibilidad de encontrar y de construir efectivamente esos acuerdos. Ayer mencionaba en las palabras de instalación la necesidad de crear ese acuerdo de hacia dónde ir y luego construir la ruta y luego construir los pasos, pero definir efectivamente cuál es ese destino que quieren para Colombia ustedes, que son los principales actores del mundo del trabajo. Gracias, Ítalo. Mencionas un elemento que en el mundo empresarial se traduce en planes estratégicos, en líneas sobre las cuales se define un foco por donde las empresas se van a orientar y se preparan todos los caminos conducentes a lograr ese objetivo. Y eso creo que igualmente es una muy buena recomendación para ser aplicable en estos marcos. Miguel, precisamente tú mencionabas los programas de apoyo o cooperación que hemos tenido con Suecia, hemos tenido actividades con los daneses, hemos tenido más recientemente una actividad propuesta por los canadienses, en donde precisamente surgen maneras o instrucciones de cómo afianzar esa confianza, de cómo siempre, no obstante las dificultades, buscar elementos y salidas. En algunos de esos ejercicios se ha hablado de la mediación, que no tenemos en Colombia. La mediación es el primer paso después del rompimiento de una conversación directa, que muchas veces ocurre por o pretensiones muy distantes o por falta de confianza. ¿De qué forma crees tú que este apoyo en estos programas de cooperación puedan orientar hacia lo que Francisco ha enfatizado tanto en temas de cumplimiento a líneas de acuerdos o entendimientos? ¿Qué creerías tú que deberíamos adelantar hacia adelante? Te lo planteo teniendo en cuenta que nos quedan 10 minutos y voy a pasar para los demás en una línea relativamente similar a esta pregunta. Ok, en un minuto larguito. Bueno, sí, hemos tenido el apoyo de Suecia, de Dinamarca, Noruega en este tema y en los últimos años de Canadá. En agosto del año pasado estuvimos en Cartagena, hicimos un ciclo de conferencias muy importante, muy valioso, con una metodología traída de la Universidad de Ottawa. Fue la que nos hizo esto, muy excelente evento, donde todos propusimos, donde quedaron propuestas, ahí están planteadas. Y una de ellas es esa, es la de la construcción, si es posible, del establecimiento en nuestro país de un ente de resolución de conflictos, que también lo había propuesto Dinamarca y de pronto Suecia también en su momento, pero que nunca no se pudo cumplir. Aquí yo creo que vale la pena, porque empeñamos nuestra palabra y ahí sí la relación de confianza juega con la Universidad de Ottawa, de que
y vamos a hacer todo lo posible porque lo que estamos hablando ahí se cumpliera, y concretamente es el de buscar un mecanismo de resolución de conflictos que sirve para la negociación colectiva, pero que sirva para otros conflictos diferentes a esto. Y a eso le jugamos y estamos en hora de proponerlo, pero creo que ese puede ser el buen resultado de este diálogo social en este momento y en este panel y en esta reunión. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Precisamente, Francisco, en esas instituciones, en esos programas de cooperación, en algunas oportunidades la CUT no ha participado por una u otra decisión, pero en este último, el programa con los canadienses, hemos tenido la fortuna de tener a las tres centrales y buscamos en esa reunión de Cartagena unos puntos coincidentes sobre los cuales podamos trabajar. ¿Tú creerías, Francisco, precisamente que esos puntos puedan ser un derrotero de una propuesta estructural para ir hacia adelante y superar puntos tan sustanciales como los que vienes mencionando en aspectos generales, como la falta de alimentación a toda la población, cumplimientos de las expectativas que tienen en relación con lo que el gobierno en su momento acuerda o acuerdan con las empresas? Yo creo que antes de hablar de este tema de la mediación y otras formas de solucionar los conflictos laborales, tenemos que terminar de mirar el tema de la negociación colectiva. Porque es que aquí, que se ha dicho en la exposición anterior, la negociación colectiva tiene una cobertura muy baja. Yo creo que deberíamos de hablar de la cobertura de la negociación colectiva. ¿Cómo hacemos para que haya una mayor cobertura de la negociación colectiva? ¿Cómo hacemos para que en una empresa X haya solamente una negociación al año y no 6, 7, 8 negociaciones que los desgastan a ustedes y a nosotros? Lo que quiero decir con esto es que nosotros y ustedes deberíamos de coincidir en que necesitamos sindicatos fuertes en las empresas, que discutan más allá del tema salarial. Nosotros queremos discutir el tema de la productividad. ¿Cómo hacemos para aumentar la productividad? ¿Cómo hacemos para discutir e incrementar la competitividad? Y todo esto tiene que ver con otro problema macro general, que es si estamos todos interesados en un proceso de reindustrialización o no. Entonces yo creo que nosotros deberíamos de abocar esos temas antes de irnos al tema de la mediación, que nos deja sin solucionar el primer problema, que es la negociación. Yo creo que es un mal mensaje para el país que se sigan repitiendo cifras como la del año pasado o antepasado. El año antepasado hubo 1.500 contratos sindicales, es decir, con falsos sindicatos. Yo creo que eso no nos interesa. El año pasado, en el 2020, hubo cerca de 250 pactos colectivos. Y la OCDE lo que ha dicho es que en muchas ocasiones eso va contra la negociación colectiva. Yo creo que ese tema lo deberíamos de abordar. Y tan solo hubo 250 negociaciones, que tiene que ver con la baja cobertura que aquí se ha explicado. Entonces, antes de hablar de la mediación, que por supuesto es importante, yo creo que deberíamos de hablar del tema de la negociación, la cobertura y cómo podemos coincidir para hablar de otros temas de productividad, competitividad y por supuesto de reindustrialización. Creo que deberíamos también pensar en apuestas macro que son claves para que el país dé un salto y que haya no solamente crecimiento económico como el año pasado, sino desarrollo económico. Gracias, Francisco, por esas propuestas tan específicas y concretas. Diego, para no volverte a dejar de último, y porque le tocará a Percy en esta oportunidad, en el Valle del Cauca se vivió como en ninguna otra parte de la región del país ese paro nacional con un sentido muy agudo y posibilidades de salidas, entendimientos, diálogos se han explorado en distintas naturalezas. ¿Cuál es tu perspectiva en relación con lo que Francisco acaba de plantear en relación con líneas que se debieran discutir? ¿Qué creerías tú desde la perspectiva del sector del país que sufrió como ningún otro los efectos de un paro nacional?
Pues mira, Alberto, te agradezco mucho la pregunta porque esto me da la oportunidad para referirme a un esfuerzo muy grande que está haciendo el sector empresarial vallecaucano a partir de entender y de aceptar que hay una brecha importante en el entendimiento y en la solución de problemáticas sociales, como lo es, por ejemplo, el desempleo de los jóvenes en el Valle del Cauca. Y fruto de esas expresiones sociales tan fuertes y que sufrimos de una manera impresionante en el Valle del Cauca, surgieron proyectos como Compromiso Valle y como Compromiso Rural en Azocaña, pero me quiero referir específicamente a Compromiso Valle como un esfuerzo empresarial importantísimo de cara a buscar acercamientos y soluciones efectivas a problemáticas de la sociedad. Hoy por hoy, Manuelita hace parte de las empresas patrocinadoras de Compromiso Valle, a través del cual quiero referirme, se adelanta un proyecto especial que se llama Forjando Oportunidades y que tiene como propósito poder llegar a impactar a cerca de 5.000 jóvenes en el Valle del Cauca. De tal manera que a esas personas que se está en proceso de identificación se puedan formar, se puedan intervenir, se puedan preparar para la empleabilidad o para la generación de emprendimientos. Y ahí estamos haciendo un esfuerzo enorme desde las empresas. Y de hecho, con la ayuda de la ANDI, con la ayuda de la Fundación ANDI, porque no solamente es trabajar en generar capacidades en esos jóvenes, sino cómo se preparan las compañías en algo que venimos las empresas hablando, que es empleo inclusivo. Cómo vamos a abrir oportunidades nuevas de trabajo para jóvenes que lo necesitan, para jóvenes que antes se han sentido excluidos de las oportunidades de empleo y de generación de trabajo. Ahí estamos trabajando fuertísimo en alianzas público-privadas, con empresas, con fundaciones, con el DPS. Entonces hay una gran apuesta de región y creo que ese es el camino. Es cómo nos juntamos muchos actores a hacer esfuerzos conjuntos para solución de problemas reales. Gracias, Diego. Nos queda muy poco tiempo, Percy, y quisiera dejarte precisamente esta reflexión final de propuestas específicas de los que tú vieras en relación con los lineamientos que tus colegas gremiales han planteado y has escuchado también de los representantes de empleadores. Bueno, yo creo que todas las propuestas que se han formulado son posibles de llevar a cabo si, más allá de abarcar el universo completo de todo el tema de relaciones laborales, definimos un poco, superemos las dificultades que tenemos, por ejemplo, en la comisión de concertación para definir la agenda. Entonces, la agenda siempre tiene una cantidad de cosas. Todos queremos estatuto del trabajo, queremos revertir una cantidad de medidas que han venido debilitando la libertad sindical, que han venido afectando la negociación colectiva, etcétera. Pero entonces deberíamos como que hagamos un acuerdo sobre lo fundamental que consideramos. Ahí estaba diciendo Pacho antes de llegar a la mediación, hablemos sobre tales temas. Bueno, veamos a ver en qué podemos coincidir y sobre la base de la coincidencia pongámonos a trabajar en eso. Gracias. Magnífico, Percy. Voy a hacer generalmente la pregunta más difícil al final, y es una pregunta de una calificación. Cada uno de nosotros que tenemos funciones de liderazgo visualizamos hacia el futuro. Si nosotros estuviéramos aquí con una bola de cristal viendo dentro de 5 años y nos toca a nosotros hacer una calificación de 1 a 5 en relación con mejor nivel de confianza, ¿qué calificación le pondrían
ustedes. Entonces voy con cada uno. ¿Qué número le ponen? Arranco con Percy, que terminó. 3.5. Francisco. Alguien dijo, siguiente No, pregunta, mijito. Coja el micrófono. No Estoy de explique. acuerdo con Percy. 3.5, sí. 3.5, 2 centrales. Francisco, ¿cuánto? No. ¿Cuánto le ponen? Igual que Percy. Igual que Percy, 3.5. Mire el nivel de coincidencia en la relación de confianza. Pasan el examen. Ahora, Diego. Vamos a subir el promedio entonces, yo creo que 4. Y la OIT, que es un garante. ¿Qué calificación nos pone? Confiando en ustedes y confiando, como los conozco, decir que en la capacidad que tienen para echar adelante las cosas, yo sí, igual tengo mucho más confianza en ustedes de la posibilidad de construir esa visión de país y construir ese acuerdo, así que yo les pongo igual 4.5. Magnífico. Ya ven ustedes la forma actitudinal con la cual vamos a enfrentar el futuro. Y esa pregunta es una pregunta para que cada uno de ustedes igualmente la responda, porque ustedes todos son líderes en esta sociedad. Y desde la perspectiva de la ANDI, nuestra visión es de 5. Vamos a lograrlo. Muchas gracias. Le agradecemos a todos los participantes del panel por sus valiosas intervenciones, perspectivas, y les informamos a todos los asistentes que a sus correos electrónicos, los que nos suministraron, llegará una breve encuesta del evento. Agradecemos diligenciarla. Gracias. Además, los invitamos ahora a tomar un breve receso, un coffee break de 30 minutos. Eso quiere decir, son las 10:22, a las 10:42 nos vemos aquí. Ah, no, entonces a las 52, a las 52 nos vemos aquí. Ya saben, 30 minutos puntuales acá, son las 10:22, nos vemos a las 10:52 en este mismo lugar. Recuerden entonces revisar sus correos electrónicos y colaborarnos en eso es rápido, es algo bien breve, pero contamos con sus opiniones que son valiosas. Que disfruten el receso.